a no pronunciar la bendición de Sheheyanu durante los días de Sefirat Haomer. O sea, en otras palabras, Perdón, durante los apaguen días... los micrófonos que hay mucho ruido, por favor. Micrófonos. Ahí está. Durante los días del Homer, no nos estrenamos ropa, no comemos una fruta nueva, esas cosas. Tampoco hacemos casamientos, ni nada por el estilo. Todos tenemos algo no bueno. Y eso lo aprendemos de la parsha de la semana. La parsha de la semana se llama Ajarei. El chivo emisario, representando al mal, expulsado a Azazel, cuando la primera parte de la parsha de esta semana, Ajarei, habla sobre la abodá que hacía el Cohen Gadol en Yom Kippur, en el templo, y dentro de esa abodá había dos chivos. Uno que lo carneaba, digamos, lo hacía yejitá ahí mismo, y se lo traía en el altar, y otro se lo llevaba a una montaña que llamaba Azazel y se lo tiraba de ahí, y eso representaba el mal, a los pecados de la gente. Eso fue de hecho un servicio en el Bet HaMikdash, ya no era algo secundario, era parte de toda la abodá de Yom Kippur en el Bet HaMikdash. De momento que se trata de un ser creado, tiene que albergar elementos negativos, pero hay que enviarlos a una tierra desolada. O sea, todos tenemos elementos positivos y negativos, pero tenemos que saber que ese tipo de elementos hay que sacarlos de uno. El mal hay que trabajar para sacarlo. Bueno, vamos a hacer hoy un shiur especial sobre Sefirat HaOmer, la cuenta del Homer. La cuenta del Homer, primero nos remontamos, creo que lo hablamos la semana pasada, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Desde la segunda noche de Pesach se iba a los campos y se cortaban un Homer, que es una medida de cebada. Esa cebada había que molerla y se hacía incluso un aceite de eso. Se hacía con mucha alegría y de ese aceite parte era para, para los Kohanim y parte para la mitzvah. De acuerdo al Rambam, y de ahí contamos nosotros 49 días, y cuando llegamos al día 50, ese día es Shavuot, el día de la entrega de la Torah. De acuerdo al Rambam, esto es una mitzvah plena de la Torah. No es solamente una mitzvah de los sabios, sabemos que hay dos tipos de mitzvot, mitzvot de la Torah y mitzvot de los hajamim, de los sabios. Sfirat HaOmer es una mitzvah de la Torah. Ahora, muy interesante, no sé si ustedes contaron o cuentan el Homer, pero cuando contamos el Homer, hay una tefilá, que tengo el Sidur, hay una tefilá que decimos, que es una tefilá muy, con el solo de leerlo, nos damos cuenta lo profundo que es. Decimos así, Alá Hamam. Ribonosh, ¿cómo? Alá Hamam. Aparte, después del Arajamán, la Menacea, Giana Bejoach, al final decimos un Ribonosh el Olam, amo del mundo. Entonces, lo estoy leyendo textualmente, lo traduzco así al toque. Tú nos ordenaste a través de Moshe Rabbeinu de contar el Homer para purificarnos de todas las impurezas como escribiste en tu Torah. Y van a contar ustedes del día siguiente de Pesach, que se refiere del día que traen el Homer, 7 semanas completas van a ser, hasta completar los 50 días. ¿Y para qué es esto? Dice, para purificar nuestras almas, las almas de tu pueblo Israel, de su impureza, digamos. Entonces, que sea tu voluntad, Hashem, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que en el mérito que
que contamos la sefirá de hoy y podamos refinar la combinación, porque cada combinación de sefirot que contamos cada día estamos refinándonos, nos purifiquemos y nos santifiquemos con la kedushá, con la santidad de arriba, y a través de esto, a través de esta purificación, vamos a recibir una bendición muy grande en todos los mundos y vamos a corregir nuestras almas y nuestros espíritus y nuestra neshamot de cualquier tipo de mella y nos vamos a purificar con nuestra santidad, con tu santidad superior. Amén. Sela. Sabemos que el solo hecho que contamos, ayer a la noche contamos, hoy son 9 días, que es una semana y 2 días. Esto, ¿qué tal, Zeli? ¿Y qué tal, José? Esto nos está elevando totalmente. ¿Y por qué es así? Entonces vamos a empezar a analizar lo que es la mitzvah de Semirat HaOmer. Hay toda una discusión entre los grandes sabios, no vamos a entrar en los nombres y quiénes son, pero hay una gran discusión. ¿Qué pasa si una persona se olvidó un día de contar? Voy a ir directo a la halajá. Está la discusión, pero si puede seguir contando, si no tiene que seguir contando, hay distintas opiniones. La halajá dice que si una persona no contó a la noche decimos con brajá, Asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu al sirat haomer, que Dios nos santificó con sus preceptos y nos ordenó contar el Omer. ¿Qué pasa si nos olvidamos de contar a la noche? Tenemos todo el día siguiente para contar sin verajá y a la noche seguimos contando con verajá. ¿Qué pasa si nos olvidamos todo el día de contar? La halajá queda que seguimos contando a la noche, pero sin verajá. Ya perdimos la verajá para todo este año y lo correcto, lo que debemos hacer es, si vamos al Shil, escuchamos la verajá del Hazán o escuchamos la verajá de otra persona. Espérenme un segundito que es algo muy importante. Hola. Sí, ¿qué tal? Decime, ¿a qué hora salís de tu casa? 8:30, perfecto. Bueno, escuchame una cosa, ahí la carta, ¿qué hora es? La carta me la iba a dejar el secretario del rabino en la guardia. Por ahí la podés retirar vos directamente y yo llevo el medicamento a tu casa. No estás en Agüero. Bueno, entonces yo voy a estar en tu casa a 8:45. Bueno, gracias. Chao, chao. Disculpen, mis padres están en Israel y le estoy mandando un medicamento con un certificado que necesitan y está viajando el hijo de este rabino, por eso que lo atendí. Bueno, ¿cómo una persona puede seguir, digamos, incluyéndose en la bendición, en la brajá? Escucha de alguien que todavía no perdió la brajá y contesta amén, que el otro lo incluya, y con eso puede seguir adelante. Esto es como hacemos nosotros hoy en día. Ahora, cuando nosotros contamos, cuando vamos a decir la brajá, y esto es un tema general que lo voy a emplear, cuando vamos a contar el Omer, tenemos que saber cuántos días vamos a contar. Si yo estoy diciendo la brajá y no sé cuántos días voy a contar, estoy diciendo la brajá y después empiezo a buscar a ver qué día es, o escucho del que está al lado, no cumplí, no sirve, porque la brajá recae sobre la cifra que voy a decir en ese momento. Lo mismo pasa si cualquier brajá que hacemos. Si vamos a tomar un vaso de vino, tenemos que decir la brajá por el priagafe. ¿Está bien?
Pero yo tengo que tener el vino delante mío. Cuando estoy diciendo la braja, tengo que saber sobre qué vaso estoy diciendo. No empezar a decir la braja del vino, puedo empezar a buscar la botella con el vaso y servirme. Y así sucesivamente. Cada braja que uno va a decir tiene que tener el elemento sobre el cual dice la braja, lo tiene que tener a mano. Lo puede decir en cualquier lenguaje. ¿No es cierto? Más importante decirlo en la Lashon HaKodesh. ¿Por qué? Porque el mundo se creó en la Lashon HaKodesh, en el idioma santo. Y después, de ahí vinieron los otros, a través de la Torre de Babel, vinieron todos los otros idiomas. Pero uno tiene que saber, volviendo al tema del Omer, tenemos que saber cuántos días estamos contando en este día. Y ahora vamos a empezar a desmenuzar el tema. Esto es el tema alágico, cómo se cuenta. Ahora tenemos que entender qué es lo que contamos, por qué es tan importante contar lo que cada uno cuenta. Cada vez que nosotros contamos el Omer, nosotros hacemos una mitzvah. Ahora, la mitzvah tiene que ser íntegra, tiene que ser completa. Si bien cada día es una mitzvah, pero ¿cuándo se completa? Cuando terminemos los 49 días. Cuando hablamos de cada mitzvah, hay dos puntos. La mitzvah tiene un klal y un prat. Tiene un tema general y un tema... Ahí está, ahora sí. Cada mitzvah tiene una cuestión general y una cuestión particular. Así también en todos tenemos Yahid y Tzibur. Nosotros podemos hacer la tefilá solos y podemos hacer la tefilá betzibur. Tzibur es con la comunidad. Digamos, el tzibur, ¿cómo se logra que haya un tzibur, una comunidad? Que haya muchos individuos que tiran para el mismo lado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo viene la cosa? Muchas personas hacen un tzibur, o sea, muchos elementos hacen una sola cosa, un tzibur, o no, o el tzibur es otra cosa. Y acá vamos a ver, o es algo totalmente nuevo. La Gemara, le voy a dar un caso, un ejemplo, muy interesante. La Gemara en Baba Batra dice así, presten atención que es muy interesante. ¿Qué pasa si una persona dice, yo no quiero tener provecho, no voy a tener ningún provecho de ninguna persona que vive en esta ciudad? Así dice la persona. Bueno, pasan unos días y viene otro tipo, otra persona a vivir a esa ciudad. Este individuo que hizo esa promesa, ¿el nuevo que llegó a la ciudad está incluido o no está incluido? ¿Entienden la pregunta? ¿Por qué? Porque de vuelta, una persona hace una promesa y dice, no quiero tener provecho de ninguna persona que vive en esta ciudad. Eso lo hace el 1 del mes. El 5 del mes viene un tipo a vivir a la ciudad. Entonces, ¿puede tener provecho de esa persona o no? Porque en el momento que él hizo la promesa, esta persona no vivía en la ciudad, vivía en otro lado. ¿Se entiende? Ahora, no es tan sencillo. En esto hay una discusión entre dos grandes sabios. Uno se llama el Ran, Rabbeinu Nisim. ¿Qué tal, Eduardo de Quilmes? Por ahí va. Eduardo de Avellaneda también. Uno es el Ran, Rabbeinu Nisim, y Rabbeinu Nisim dice así, que él
Una vez que viene a la ciudad, él no es un individuo nuevo que viene a la, no se lo considera un individuo nuevo que viene a la ciudad, sino se lo considera parte del todo. Y al ser parte del todo, esta persona no puede tener provecho de él. Estamos estudiando un pedacito de Gemara, ¿eh? Fíjense como que estamos subiendo de nivel en el Shibu. Hay otro que se llama el Ritva, que es otro de los Rishonim, de los grandes comentaristas de Talmud, dice, no, esta persona vino después, y en el momento que él hizo la promesa, él no estaba, entonces él puede tener provecho de él, es otra situación. Todo esto lo explica el Gaón de Rogachov, el Rogachover, que llamaba Rabbi Yosef Roizin, él falleció en el año 1936, y hablamos otras veces de él, era un Gaón impresionante. De acuerdo al RAN, cuando uno hace una promesa sobre la comunidad, se refiere a toda la comunidad. No está pensando en Eduardo, en Feibel, en otro Eduardo, en Horacio, en José, en Eduardo, no está pensando. Él piensa en toda la comunidad es un todo. Vino uno nuevo, qué sé yo, qué importa si vino uno nuevo. La promesa recae sobre todos. El Ritva dice no. Si el que vino después no está incluido en esto. Y acá, esto está incluido en dos grandes conceptos que tenemos dentro del judaísmo, que parecen lo mismo, pero no es lo mismo. Uno se llama Ahdut Israel y otro se llama Ahavat Israel. Ahdut Israel es la unión de Israel. Hay una comunidad acá, la comunidad de Molde se llama Ahdut Israel, y ellos la llaman Concordia Israelita. Que quiere decir que hay una concordia, que es una sola cosa. Ahavat Israel es el amor al prójimo, es la suma, digamos, cuando uno, Ahavat Israel, amar a los Yehudim, es la suma, amo a este y al otro y al otro y al otro, eso es Ahavat Israel. Son dos detalles del tema. Y cada uno tiene una idea puntual. Y las dos son importantes. ¿Se entiende? Entonces, Ahdut Israel, ¿qué es? Una comunidad, un tzibur, ¿qué es? Un tzibur, de acuerdo a esta opinión, no es la unión de Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, Israel, Moishe, Aaron, todos estos son la comunidad, sino que todos forman parte de un ente totalmente novedoso que se lo llama comunidad. Y si va a tener 5 más, 5 menos, no importa, es comunidad. No importa quiénes son los miembros, importa en este caso la comunidad. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora voy a contar algunos maices, algunas cuestiones puntuales que tienen que ver con este tema. Y cuando hablamos del... ¿Cómo? Cuando dice específicamente tener provecho de tal o de la comunidad, ¿a qué se refiere con el provecho ese? Que me voy a tener satisfacción de algo que hace fulano. Fulano regala chocolates. Pero yo no quiero tener provecho de nadie acá, a mí no lo puedo tomar, porque no voy a tener provecho desde el chocolate, porque hice la promesa que no lo voy a tener. Pero eso es un ejemplo, es un caso puntual. En el año 1900, todos los que estábamos acá nos acordamos, que en el año 1979 lo volaron al Shah de Irán, de Persia, y vino Yemach Shemo del Khomeini. En ese momento, Chabad, el Rebbe, por supuesto, a la cabeza, armaron todo un rescate de un montón de cientos y cientos de niños iraníes, y se armó toda una institución especial en California, después en New York, para recibirlos a todos ellos, que todavía se los podía sacar. Se hizo todo un salvoconducto para poder sacarlos.
Bueno, hola, ¿qué tal Eduardo? Eduardo de Avellaneda Bis, hoy. Bueno, entonces, bueno, después que se organizó todo esto, llegó Pesaj. Cuando llegó Pesaj, el Rebbe llamó a los organizadores, a los que estaban preparando el Seder de Pesaj para estos chicos, y el Rebbe le dijo, no se olviden de preparar el arroz para los chicos. Nosotros, la mayoría, los que estamos en los Ashkenazim o Chabad, no comemos arroz. Pero ellos en su comunidad sí comían arroz. Y esto es el Abad y el Ahdut Israel. Tengo que preocuparme de que estos chicos, que para ellos el arroz es algo fundamental, el Rebbe les dijo, preparen arroz especialmente para ellos en Pesach, como corresponde, ¿no? De acuerdo a las normas y a las leyes establecidas. Aunque los madrijim no lo iban a comer, pero los chicos tenían que comer. Algo parecido pasó en Francia. En Francia hay una yeshiva muy grande de Chabad. La yeshiva está en las afueras, o no sé cuánto de París, en un lugar que se llama Brunois. Brunois es una yeshiva muy famosa de Chabad. Esta yeshiva no solamente tiene chicos franceses de las comunidades de París y alrededores, sino especialmente en los últimos, por ahí 30, 40 años, muchos Yehudim del norte de África, Marruecos, Tánger, Tunisia, Túnez, etcétera, emigraron a Francia. ¿Y dónde van a estudiar? Van a estudiar la yeshiva de Chabad, está lleno de chicos, de familias que se sumaron a la comunidad de Chabad. Muchos ya eran Chabadnikim de Marruecos. El Mashpia, el rabino, que era el emblema de la yeshiva, se llamaba Reb Nissim Nemeno, una eminencia. Falleció hace unos años. Este Reb Nissim se fijó que cuando llegaba Elul, el mes de Elul, ustedes saben que los Ashkenazim, Chabad, decimos Selichot la última semana. Pero los Sefaradim empiezan a decir Selichot Rosh Chodesh Elul, un mes antes de Rosh Hashanah. El Reb Nissim, el alma mater de la yeshiva, se ocupó que organizar un minyan de Selichot. A ver, si ustedes, desde Rosh Chodesh Elul, y el minyan sefaradí de Selichot no empieza unos minutos antes de la tefilá. Ellos empiezan por ahí a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. O sea que era todo un sacrificio, todo un tema organizarlo. Y él se ocupó de organizarlo y él mismo se levantaba todos los días para participar de la Selichot con los chicos sefaradim que estaban en la yeshiva. Y esto muestra por qué, porque y eso es lo que trae el Rebbe de Rogachov y el Rebbe explica. Acá se forma un Metziut, un ente totalmente nuevo, y somos todos parte de este ente. No puedo decir, no, los sefaradim hacen diferente. Uno muchas veces lo dice así en forma de chiste, o los sefaradim dicen, los rusos hacen no sé qué. Es verdad, es una forma alegórica o chistosa o lo que sea. Pero la realidad es que somos un solo ente. Fíjense algo interesante, algo que se me ocurre ahora. En muchas Keilot Ashkenaziot se organizó un minyan sefaradí, cuando empezaron a tener mucha gente sefaradí. Y hoy en día tenemos a la inversa. Muchas Keilot sefaradiot que empezaron a tener muchos chicos o muchas familias ashkenaziot hacen un minyan ashkenazí. Y esto muestra que no podemos dejar a nadie afuera. Voy a terminar con un maíz y mañana seguimos un poquito más de esto. ¿Escucharon hablar del gran maestro Toscanini? Bueno, Toscanini, no, por ahí lo cuento todo ahora, igual lo cuento rápido. Toscanini, el tipo se escapó de los nazis, aunque no era un yehudí,
pero era un antinazi de primera. Y de hecho, él fue a visitar Israel con su esposa, tengo entendido, más de una vez, y él no permitió que le paguen el pasaje ni nada. Él fue porque él quería a los judíos. Con respecto a Toscanini, una vez viene un muchacho y le quería hacer una biografía. Arturo Entonces, Toscanini dirigió la Orquesta Filarmónica de Israel. Arturo bueno, Toscanini. bueno, ahí tenés, es lo que estaba hablando. Una vez, Toscanini, Arturo Toscanini, estaba, bueno, estaba no sé dónde, vino un muchacho, le quiso hacer una biografía. Entonces le dijo, sí, con mucho gusto. Obviamente la biografía tenía varias etapas, no era todo una sola vez. Una de las veces que iba a venir el muchacho, entonces le dice, el maestro Toscanini le dice, mira, hoy no vengas porque voy a estar ocupado. Voy a escuchar por la radio una ópera, una obra filarmónica, y quiero escucharla, entonces no te voy a poder atender a vos. Entonces el muchacho dice, maestro, no se haga problema. Yo me voy a quedar al costado, no voy a abrir la boca. Y después trabajamos juntos. Bueno, dijo Toscanini, venite. Toscanini prestó atención a la obra, que se ve que era algo muy importante, por radio, no estamos hablando de las radios que no eran de alta fidelidad como tenemos ahora. Cuando termina la obra, el muchacho le dice, qué buena la orquesta esta. El tipo dice, sí, es buena, pero faltaba un violín. Un violín no estaba tocando. Entonces el muchacho le dice, el tipo estaba escuchando una radio que por ahí era onda corta, onda larga, no sé qué, una obra, y él se dio cuenta que faltaba un violín. Entonces le dijo, explícame, ¿cómo es esto? Entonces le dijo así, esta obra que escuché la escribí yo. Y en esta obra tenía que haber 15 violines. Y yo me di cuenta que había una nota que estaba faltando. Obviamente, una persona que no está capacitado como Toscanini, solamente no se daba cuenta. Pero esto es una obra en la obra. Faltaba un violín, él se da cuenta. Lo mismo pasa con nosotros. Cada uno de nosotros tiene una función en la vida. Y si falta uno de nosotros, está faltando ese violín de la obra. Entonces la obra no es completa, no es íntegra. Y lo mismo pasa con el Homer. El Homer tenemos que contarlo todos y todos los días. Y si nos falta algo, nos falta una mitzvah, nos está faltando en la integridad de todo Am Israel. Cuando alguien dice, no, bueno, no pasa nada si yo no me puedo tefilim hoy, me puse ayer, me voy a poner mañana, otro día, cuando venga el chiquito de Jabat a ponérmelo, me lo voy a poner. No pasa nada. Sí pasa. Si no me puse los tefilim hoy, ¿no es cierto? Entonces está faltando en esa obra perfecta, está faltando ese violín con el cual Hashem hizo esta obra perfecta que se llama este mundo. Entonces nosotros ahora que nos estamos preparando para Shavuot, para recibir la Torá nuevamente, indudablemente que tenemos que tratar cada detalle de hacerlo. Y especialmente queremos que venga el Mashiach, no puede faltar ni un solo detalle. Escuché también otro maíz, se lo cuento cortito. Una vez pasó una familia delante del Rebbe para recibir dólares. Perdón, era el papá, la mamá y una nenita. Y la nenita tenía una muñeca consigo. No, tenía una nenita. Tengo mi nietita acá que vino de Israel ahora y se agarró 2 muñecas y todas las noches duerme con las 2 muñecas, las tapa y todo. Bueno, las cosas de nenas y la nena lo disfrutan. Por eso me acuerdo más todavía.
Entonces, cuando le quieren decir a la nena, escuchame, ¿cómo vas a pasar delante del Rebbe con la muñeca? Dejá la muñeca de costado. Pero mientras le estaban diciendo a la nena, la fila se acercó y ya estaban los tres frente al Rebbe. El Rebbe le da $1 al papá con una brajá, le da $1 a la nena, a la mamá con una nena, y le da $1 a la nena con una brajá. Y el Rebbe le pregunta, ¿cómo se llama tu baby? No le dijo cómo se llama tu muñeca, ¿cómo se llama tu bebé? Y parece que los que estaban ahí pensaron como que el Rebbe se equivocó. ¿Viste? Le hicieron medio así, pero el Rebbe le volvió a preguntar, ¿cómo se llama tu baby? Entonces la nena le contestó, Hayamushka. Entonces el Rebbe agarró otro $1 y le dijo, este es para Hayamushka. Esto es un Rebbe, y este es el Ahavat Israel, este es el amor al prójimo.